Algunos ya conocéis la palabra chakras, que significa vórtice o centros de energía. Y voy a hablar de estos centros de energía que lo que hacen es captar la energía de todo lo que hay alrededor, la transforman, la almacenan, la distribuyen según las necesidades del cuerpo. Estoy hablando de centros de energía, pero con cosas prácticas. En cada piso, en cada lugar, en cada estructura, los órganos de esa zona a veces pues, están alterados, están desequilibrados, y cómo poder equilibrar, cómo poder curar. La palabra curar, como hace unos minutos he comentado, viene del latín curare y significa cuidar. Entonces la propuesta es cuidarme para curarme, cuidarnos para curarnos. Un médico nunca va a poder curar, que más quisiéramos los médicos que tener la capacidad de curación. La capacidad de curación es inherente al ser humano cuando está en equilibrio consigo mismo. En esos cuatro grandes pilares de la curación que yo suelo comentar, que es curar al cuerpo, limpiar, desintoxicar al cuerpo, curar al cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente y despertar la conciencia. Entonces, despertar la conciencia, aquietar la mente, armonizar las emociones, curar al cuerpo. ¿Por dónde empezamos? Pues por los dos lados. En la medicina higienista, que es una de las líneas que yo más trabajo, solemos decir una cosa muy bonita, que es que una cadena es tan potente, es tan fuerte, es tan poderosa como lo es el eslabón más pequeño o el eslabón más débil. Si yo cuido la alimentación, hago ejercicio, pero la parte emocional es un desastre, yo puedo enfermar porque ese es el eslabón más débil, más sensible. Yo puedo hacer terapia, yo puedo hacer ejercicio, pero luego como cualquier cosa, y sobre todo me como eso que yo suelo decir que es la fruta que más nos comemos los seres humanos. Estoy hablando del coco. Comernos el coco es lo que más... Esto es lo que... Claro, es el pensamiento rumiante, el pensamiento analítico, el pensamiento de mente, de la mente de mente, es la que nos juega muy malas pasadas y lo que hace es desequilibrar todo el organismo. Entonces, en esa anatomía oculta del ser humano, verdaderamente la constitución está ahí en el 5. A partir de los 4 pilares que os he dicho, extraemos el quinto elemento, la esencia, la energía vital, la conciencia. O sea, yo soy partidario de ver que en este mundo, en este momento, la medicina necesita conciencia, necesita esa profundización en ciencias de la salud. Cómo favorecer la salud sería el paradigma actual a favorecer, a ayudar, a presentar. En los antiguos decían que estaba Asclepio, que es el dios de la medicina, el dios de la intervención, el dios de la medicación, y estaban las dos grandes diosas, que eran Igeia y Panacea. Panacea todavía es una palabra que utilizamos, esto es una panacea, es un curalo todo. E Igeia era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. Yo terminé la carrera de medicina en el año 79, y en el año 80 conocí la medicina higienista, Igeia. En 1823 Jennings se da cuenta que lo importante no es aliviar la enfermedad, lo importante es curar la enfermedad, pero no curamos nosotros, somos los que ponemos en contacto a la persona con sus propias capacidades de autocuración. ¿Qué más quisiéramos los médicos que curar? ¿Qué más quisiéramos que vender? Salud en la farmacia. En la farmacia se venden medicamentos, en las herboristerías se venden medicamentos o remedios. Algunos de ellos pueden despertar la capacidad de autocuración, pueden despertar, pueden aliviar. A veces aliviar es importante, no solamente curar. Aliviar para que yo esté más tranquilo, aliviar para que yo duerma mejor, para que no tenga preocupaciones. Pero curar es otra cosa. Para curar... diría un castizo madrileño, para curarse hay que currarse, hay que trabajarse, hay que dejar de ser paciente y ser un poco más impaciente, actuante, haciente de ese camino hacia la salud. En 1946 la OMS define que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad o de dolencia, sino un estado de bienestar físico, mental y social. Para mí es un proceso. Nunca llegamos a la salud perfecta, nunca llegamos a la salud 100%. Es un ir hacia la salud, un caminar hacia la salud. Tú puedes caminar hacia la salud o puedes caminar hacia el desequilibrio, hacia el desasosiego, hacia la preocupación,
hacia no cuidarte, descuidarte y llegar hacia la enfermedad. Es tu propia elección, es la misma energía. Y llevas hacia la construcción o llevas hacia la destrucción. De alguna manera a veces nos quejamos de que los jóvenes hoy en día, los adolescentes, tengan esa capacidad destructiva y a veces autodestructiva muy grande, sin darnos cuenta que esta sociedad da poco espacio hacia la creación. Entonces necesitamos actos creativos, dejar que cada uno cree en sí mismo y a partir de ahí se vaya curando. Esta es una idea de las últimas, esas que me vienen a veces, cuando la mente está en quietud, entra la inspiración. Esas inspiraciones que tenemos todos, ¿no? Que cada uno de nosotros venimos al mundo a dar un tono, una música, un color, un ritmo, a expresar algo. Y si no lo hacemos, si lo descuidamos, enfermamos. Nosotros tenemos que descubrir a qué hemos venido al mundo. De alguna manera hemos venido a que cuando yo me vaya, yo expire por última vez, en ese momento alguien pueda decir que el mundo alrededor de esta persona que se ha muerto es mucho mejor en este momento que cuando llegó al planeta Tierra. De alguna manera, cuando decimos vive y deja vivir, esto es un dicho del pasado. En este momento no sirve vive y deja vivir, porque si dejamos vivir y solamente votamos cada 4 años, así nos va. Entonces, en este momento es vive y ayuda a vivir, vive y ayuda a vivir, y disfruta ayudando, porque el mayor de los disfrutes del ser humano es ayudar. Y disfrutar viene de fruta, y no estoy haciendo un juego de palabras. Disfrutar significa vivir el fruto, vivir la fruta. Para todos aquellos que habéis venido con la idea de que era una charla de alimentación, pues también daré alguna pincelada. Cuando salgáis a la calle y alguien nos pregunte, ¿y Carmelo de qué ha hablado? Pues no lo sé. Ha empezado por no comerse el coco, luego de disfruta. Bueno, esto es un poco importante, disfrutar. No cogerse la vida muy en serio. Un amigo que está además aquí en esta sala, en un momento determinado, cuando nosotros hacíamos terapia con Luis Pelayo, que es para mí el gran experto en terapia bioenergética, la terapia de Alexander Lowen, pues en la pizarra escribió, ríete de tu avería. Y en ese momento me di cuenta que yo me reía poco, que yo tenía que dejar de vez en cuando al doctor Carmelo Vizcarra Maiztegui, y el otro día me di cuenta que tenía 32 apellidos euskaldunes. Lo digo porque sí, no lo digo por... Si dejo el peso del doctor Carmelo Vizcarra, entonces elijo el carmelín que llevo dentro, que me ayuda en ese proceso de curación. A veces me cojo la vida demasiado en serio y tengo que mirar desde ahí atrás y decir, bueno, esto es algo que es dolor, a veces es sufrimiento, es dificultad, pero yo no soy eso, yo soy otra cosa, yo soy el que observa, no soy el que está dentro de ello, ni tan siquiera que pienso en ello, sino los grandes meditadores dicen que yo no soy el que piensa, sino soy el que observa al que piensa. O sea, llega un momento donde tú te puedes observar tus propios pensamientos, te puedes observar cómo estás respirando y puedes observar los músculos tensos de tu cuerpo. Y en ese momento, cuando lleves conciencia, el dolor va a disminuir. Rudolf Steiner, el gran Rudolf Steiner, que tenía ADSL, conexión directa con el mundo espiritual, él decía que el dolor lleva conciencia a zonas de las que no somos conscientes. El dolor muchas veces y la enfermedad te hacen conscientes que lo importante en tu vida es lo importante, no lo que has hecho hasta ahora. O sea, en ese orden de cosas a veces ponemos prioridad a lo que no es importante. Y lo importante es lo que yo soy, y lo que yo hago, y lo que yo expreso. Porque si yo pienso una cosa, siento y le doy fuerza a lo que pienso, y a la hora de hacer hago otra que no tiene nada que ver con lo que estoy pensando y sintiendo, estoy no alineado, sino estoy alienado y entonces estoy enfermando. Y la palabra enfermedad viene de infirmus, literalmente, que significa algo que no está firme, algo que no tiene salud, algo que no está en equilibrio. Yo tuve la gran suerte, en 1986, de conocer en la Universidade da Paz, en Brasilia,
en Brasil, Pierre Weil. Pierre Weil, que era el fundador de la Universidad de La Paz, dice que en este momento la mayor enfermedad no es la neurosis, no es la psicosis, es la normosis, que es la patología de la normalidad. O sea, no, si yo todo me va bien, si no fuera por mi vecino, todo está bien si no fuera por mi mujer, todo está bien si no fuera por mi hijo que me ha salido rebelde. No, todos esos están haciéndote en un espejo las partes de ti que no quieres ver. Tus sombras están reflejadas en cada una de las manifestaciones de las dificultades que hay a tu alrededor. Y esto para mí es ciencia con conciencia. O sea, a partir de ahora, si os llaman normótico, no os asustéis. Es una patología muy normal. Muy normal. El neurótico, como decía alguien, es el que se hace castillos en el aire, ¿no? El neurótico es el que se hace castillos en el aire. El psicótico es el que vive en el castillo y el psiquiatra es el que cobra el alquiler. Verdaderamente esto sería muy eficaz. Dicen que la tradición de la China antigua, el médico cobraba siempre que la persona estuviera sana y dejaba de cobrar cada vez que la persona enfermaba. Claro, es más lógico que el sistema actual, porque aunque nos vendan como democrático, verdaderamente yo no puedo elegir la forma de tratamiento médico, sobre todo si no es dentro de lo que se considera medicina convencional, ¿no? Entonces, verdaderamente es un derecho del ser humano hacia la salud y de que encontremos herramientas en el proceso de salud. Y bueno, como he preparado algunas diapositivas, voy a ir dándoles, porque si no diréis, ¿y dónde está lo de la anatomía oculta del ser humano? No sé si esto me... Bueno, verdaderamente el ser humano está constituido por esencia, no por presencia. Aunque la presencia es importante, estar aquí y estar ahora, en este momento y en este lugar. Con mucha frecuencia dejaréis de estar aquí, porque en vez de estar aquí estaréis donde está vuestra mente. La mente de mente, digo. En un vuelo sin motor, vosotros estaréis a 5 horas de aquí, a 500 kilómetros de este lugar. Entonces no estamos donde está el cuerpo, estamos donde está nuestra mente. Y en vez de estar escuchándome lo que estoy diciendo, estáis escuchando lo que vosotros estáis pensando. Eileen Cady, aquella alma de grupo que yo conocí cuando tenía 82 años en la comunidad de Finghour, en Escocia, ella decía que el ruido exterior cada vez iba a ser mucho más profundo y que buscáramos momentos de quietud. Y yo la palabra quietud sabía lo que quería decir, la había oído muchas veces y la había dicho muchas veces. Pero cuando aquella abuelita de 82 años, con los ojos de los más brillantes que he visto en mi vida, llenos de luz, dijo eso, a mí incorporé dentro de mi cuerpo la palabra quietud. Y siempre que hay mucho ruido en mi mente, intento pasear en la naturaleza, ver los árboles, ver la tierra, descalzarme, ir a la playa, ducharme, tener contacto con el agua, porque verdaderamente el agua nos limpia mucho. No somos más que una suma de organismo físico, organismo acuoso, organismo aéreo y organismo calórico. No tenemos agua en el cuerpo, no tenemos líquidos, tenemos un organismo acuoso. No tenemos aire, no respiramos, tenemos un organismo aéreo. Y no tenemos calor, tenemos un organismo calórico que en el proceso de hacia la muerte los vamos a ir dejando, porque somos éter, energía vital, extraído de los 4 elementos, destilado de la tierra, del agua, del aire y del sol. Dejamos kilos del cuerpo físico antes de morir. Dejamos agua y la capacidad de organizar el organismo acuoso. La persona antes de morir se orina, tiene sudor frío y esos son indicativos de muerte. Y en el último proceso la persona deja de organizar el organismo aéreo y deja de respirar. Y finalmente deja el organismo calórico porque el cuerpo poco a poco, el cuerpo muerto, se va enfriando. Lo hemos visto en muchas películas. Depende de la temperatura, sabemos si el cuerpo ha muerto hace 5 minutos o hace 5 horas.
Porque el organismo calórico es la conciencia, el yo, el entusiasmo, decía Steiner, cura el cuerpo. Y el entusiasmo cura la sangre. Y la sangre se cura con el hierro, porque es el hierro el que hace que desde el enfoque de la medicina antroposófica, antropo, ser humano, Sofía, la diosa del conocimiento, la diosa de la sabiduría, es la que permite que yo esté en mi centro, en mi conocimiento, en mi profundidad. No sé por qué cuesta un poco, son dibujos, son enfoques, ¿eh? Todavía no tenemos aparatos para medir esto, no tenemos aparatos para fotografiar, pero el ser humano puede percibir, puede sentir con el tacto, puede oír y escuchar, puede ver más allá del velo de Isis, que a veces la ciencia oficial nos ha puesto por delante a todas las personas que hemos estudiado las facultades de medicina. Amplio es el arte de curar, amplia es el arte de curar, no solamente una ciencia, sino la capacidad de curación depende de mí. Si yo alineo lo que pienso con lo que siento, con lo que hago y con lo que expreso, me estoy curando. Y si no, estoy enfermando. Y viene la enfermedad no para fastidiarte, viene la enfermedad para decirte, has perdido los papeles, has perdido tu guión de vida y tienes que volver a recuperar tu guión de vida a pesar del dolor y del sufrimiento. Pero el dolor lleva conciencia. A veces la persona que ha pasado por un dolor puede comprender mejor que nadie el dolor de los demás. A veces los médicos, los terapeutas, los sanadores, los profesores, los maestros o los maestros de escuela pasan por su propio dolor y entonces pueden comprender el dolor de los demás. Es la capacidad de empatía del ser humano, de ponerme en tu lugar y no hacer críticas, valoraciones, suposiciones, como dice Miguel Ruiz, colega médico, en ese libro de los 4 acuerdos, el tercero de los acuerdos de los toltecas, no hacer suposiciones. Ver lo que eres en vez de ver lo que creo, lo que pienso, lo que siento, lo que fantaseo, lo que imagino que eres. Es muy diferente. El terapeuta no es el que dice lo que tienes que hacer. El terapeuta es el que ha pasado por un montón de procesos, ha vivido en su vida mucho dolor, ha transformado ese dolor en amor y entonces puede poner como en un espejo a la persona que está doliente, que está enferma, diciéndole, mírate, no pasa nada. A veces tienes sombras, no pasa nada, porque yo también tengo sombras, yo te puedo acompañar y entiendo tus sombras. La sombra llamaba a Jung aquello de mí que no quiero aceptar, que no quiero ver, que no me quiero identificar. Y entonces lo que hago es proyectar a los demás. Cada vez que alguien me remueva, excelentemente removido por alguien, ese alguien me está mostrando partes de mí que todavía tengo que integrar en mi vida. Yo no digo con esto que nos parezca bien todo lo que hacen las personas, pero tenemos que saber que cuando alguien nos remueve, hay algo de mí que todavía tengo que equilibrar y armonizar en ese remover desde el exterior. Sistemas de curación, estas líneas no se ven, todavía no hay PET, no hay escáner, no hay resonancias magnéticas, pero hay personas que trabajan con ello. Líneas de acupuntura, líneas taoístas, pero es que ya los antiguos hablaban de una energía en Egipto donde a partir del hueso sacro, en la base de la columna vertebral, va subiendo por la parte de atrás hasta la zona superior de la cabeza y va bajando por la zona anterior hasta la zona genital. Y esto se conocía entre los egipcios como el recorrido del Nilo interno, el microcosmos, que es y que soy yo, no hace más que reflejar el macrocosmos donde estoy inmerso. Y cuando yo nací, y el día que yo nací, el momento que yo nací y el lugar que yo nací, yo reflejaba un estado del universo en una situación especialmente importante, que reflejaba como en un espejo el microcosmos que yo soy. Si yo hubiera nacido al mes siguiente, sería otro carácter, otra expresión, y otro trabajar en el mundo, vendría a trabajar otras cosas. Quizás estaría trabajando, preparando pinchos en algún bar de Donosti. Mira que alguien que
que es un especialista. Yo pongo, a la mañana he puesto especialista en nutrición, pero lo que soy especialista verdaderamente es en ayuno. Entonces, ¿quién y alguien nace aquí en Euskadi para hablar del ayuno entre los pinchos de Donosti, ¿no? Donde todos los cocineros son considerados como dioses, ¿eh? Eso todos lo sabemos. El Basque Culinary Center, el máximo, donde todos los dioses son considerados, o todos los cocineros son considerados como dioses. A los médicos que hablamos del ayuno no nos conoce ni Dios. Pero bueno, cada vez sois más la gente que estáis buscando este camino. A las 3:30 de la tarde nosotros hemos hecho una presentación de una asociación que acabamos de crear, porque el parto ha sido hoy, Asociación de Salud y Medicina Integrativa, ¿eh? Y esto es lo que intentamos, no una medicina ni la otra, sino buscar mis herramientas para la curación. Solo hay una medicina, ¿eh? La que ayuda a prevenir la enfermedad y la que ayuda a favorecer la salud. Decían los antiguos que no solamente hay chakras, sino hay miles, ¿eh? Se considera en los antiguos escritos de esto, dice que hay 300 y pico mil pequeños canales, hilos de energía que llevan toda esa luz a todo el organismo. De alguna manera la enfermedad es como la falta de luz en una zona del cuerpo. Si nosotros visualizamos el sol, visualizamos luz, visualizamos que en esa zona se va encendiendo la luz, entonces nos estamos curando. Entre otras cosas porque la sanación, como luego veremos, empieza desde el tercer chakra, que es el chakra del corazón, es el plexo solar. Vosotros, si abrís un libro de medicina, oiréis y leeréis plexo solar. ¿Qué significa plexo solar? Es el sol que está ahí y es lo que produce calor. Cuando los chamanes hablan de fuego interior, para mí tengo claro que el fuego interior de los chamanes está aquí. Y cuando yo tengo un nudo en la boca del estómago, cuando estoy ansioso, con angustia, con rabia no expresada, cuando tengo miedo, entonces ese nudo en la boca del estómago hace que mi cuerpo esté frío. Pues una característica del cáncer es que aquella persona que le diagnostican cáncer en los meses anteriores tiene mucha sensación de frío. No quiero decir con esto que todas las personas que seáis frioleras vayáis a tener cáncer, ¿eh? Esto a veces hay que tener mucho cuidado. Alguien decía que cuidado con los libros de salud que leáis, porque cualquier errata de imprenta puede ser fatal. Pues lo mismo digo, no creéis al pie de la letra lo que os digo, porque puede ser fatal. Pero decía el gran Paracelso, todo aquello que es veneno puede ser también curación a través de un medicamento curativo. Cuerpo etérico, cuerpo astral, yo, todos los cuerpos superiores. No somos como órganos extraños, somos como las matriuscas. Las matrioscas, estas muñecas rusas. Esto ya lo he dicho antes también, esto lo suelo hacer de vez en cuando para ver si estáis atentos y atentas. Ya veo que sí. Entonces, no somos una jerarquía de órganos donde el cerebro es el que manda y todo lo demás, no somos una holarquía donde todo es un conjunto. Y el conjunto vive para el bienestar de todo el conjunto. Y cuando un órgano se separa de ese conjunto, enfermamos. Entonces, ¿cómo integrar ese órgano enfermo al conjunto? Ese es el truco de la medicina. Los antiguos espagiristas decían que el ser humano ha integrado como procesos y órganos aquellos mismos procesos que en la naturaleza hay como minerales, como plantas, como animales. Y yo diría como planetas, como soles, como galaxias, como estrellas. Somos polvo de estrellas, ¿eh? Aunque también es verdad que es mejor ser polvo de estrellas que estar hecho polvo. Entonces voy a hablar un poco de esta... Hay cierto fallo aquí, que no sé si estoy lejos, igual no. Esta es un poco la holarquía, no la jerarquía, esta unidad. En la holarquía, el cuerpo superior es el que más sirve a los cuerpos inferiores, justo lo contrario de nuestros políticos. Donde no respiran y no dejan respirar, porque es un mecanismo de enfermedad, ¿eh?
A mí me suele gustar decir que cuando una persona, si no respira en 5 minutos, da un electroencefalograma plano. Esto suele ocurrir en los que no respiran 5 minutos y en nuestros políticos, que no respiran y dejan respirar. Me acaba de decir un amigo que venía hoy de vena así política, ¿no? Pues es verdad, que no nos tomen el pelo más. Las plantas también tienen procesos energéticos. Rudolf Steiner decía que las plantas son campos energéticos en espiral. Y la espiral es tan frecuente en la naturaleza y en el ser humano que todos los que conocéis un mínimo de anatomía humana, tenéis que saber y tenéis que tener en cuenta que el corazón es un torbellino de energía, es un torbellino de agua, es un torbellino que poco a poco se va parando y se va materializando. O sea, nosotros vemos la materia de un campo energético que es mucho más amplio. Incluso la Tierra, aunque veamos la Tierra está rodeada por la hidrosfera, que es el agua, por la atmósfera, que es el aire, y por la ionosfera o magnetosfera que nos protege. Y eso también es la Tierra. Si no hubiera magnetosfera, los rayos solares no se filtrarían y acabaríamos enfermos. Entonces, todo eso es importante, lo que vemos y lo que no vemos, lo que es pesable y lo que no es pesable. Porque es pesable el cuerpo, es pesable las sustancias químicas que damos con medicamentos, ante la crítica que se está diciendo ahora ante la homeopatía. No es pesable el amor, la conciencia, la voluntad, las ganas de vivir. Y no hay ningún aparato que sea capaz de medir, pero si falta eso, todo lo demás sobra, estaremos enfermos. Tenemos un concepto erróneo, creemos que una persona que tiene una enfermedad, que tiene una bronquitis, está enferma, otra que tiene artritis y que tiene dolor, está enferma. Una que tiene asma y decimos, es asmática y es enferma, está enferma. Y a su lado hay una persona egoísta, celosa, envidiosa, competitiva, que solamente se mira su propio ombligo y por el hecho mismo de que no tenga síntomas, decimos, mira fulanita de tal o fulanito de tal, qué sanos o qué sanas están, qué sano o qué sano está. No, está mucho más enfermo que el que tiene síntomas. Durante muchos años, desde el año 80, cuando conocí la medicina higienista, me di cuenta que muchas veces la persona que viene con cáncer a nuestro centro de salud nos dice, mira, yo nunca he tenido nada, nunca he tenido ninguna enfermedad y ahora tengo cáncer. No significa que no hayas tenido nunca nada, sino que has perdido la capacidad de sentir la enfermedad y has perdido la capacidad de reaccionar ante la enfermedad. Porque un niño sano es aquel niño que es como aguas cristalinas. Tú echas una gota de tinta y sabes por dónde va. Una persona sana es aquella persona que hace una transgresión de su forma de vida sana y enseguida su cuerpo responde. Pero eso no significa que estés enfermo, sino que el cuerpo se está curando. Y se cura muchas veces a través de la enfermedad. Si a mí me dijerais, ¿cómo curáis un catarro? ¿Cómo curas tú un catarro? Os diría, no curo el catarro porque es el catarro el que me está curando. La palabra catarro viene de catarrein, del griego catarrein, que significa algo que fluye, algo que corre, algo que elimina, de donde surge la palabra catarsis. Y hasta hace pocas décadas, los laxantes no eran laxantes, los laxantes se llamaban catárticos. Entonces, en proceso de salud a veces aparece la enfermedad, y la enfermedad es un instrumento para corregir los desequilibrios internos, aunque nos parezca paradójico. A veces nos curamos a través de nuestra enfermedad y a veces cuando no nos podemos curar a nivel físico, incluso en el momento de la muerte me puedo curar desde el desapego, como dicen los budistas, permitiendo que mi familia, mi familiar enfermo, mi amigo enfermo se pueda ir y permitiéndole ir. Eso se han hecho muchos estudios, que cuando la persona permite ir a la persona en proceso de muerte, aquella persona se deja ir y se muere con mucha más tranquilidad que cuando intentamos que no se vaya.
Y estas formas energéticas que veremos ahora, los vórtices, no solamente están en nosotros, están en toda la naturaleza. Joder. Perdonad un momento, a ver si... No, peor. ¿Será que os tengo que enseñar las diapositivas? Bueno, me quedaré un poco en este a la derecha. Ahora que todo va hacia la derecha. En la base de la columna vertebral, ¿qué ocurrencia tuvo alguien llamarle hueso sagrado al hueso del culo? Estoy hablando del hueso sacro. Dices, ese hueso que cuando tú te caes todos los demás se ríen menos tú. Ahí se acumula gran parte de la energía de la tierra, de la naturaleza, Shakti, decían los orientales. Cuando la Shakti, la madre, la materia viene de madre, materia es madre. Cuando la madre se hace sutil y se eleva, y entonces se encuentra con Shiva, que es el espíritu que intenta bajar. En el cuarto chakra, como luego veremos, el símbolo es la estrella de David o el sello de Salomón, dos triángulos que se entrelazan, la materia que yo elevo y el espíritu que permito descender. Y cuando hablo de espíritu, no hablo de religión, porque la palabra espíritu viene de spiritus en latín, que significa soplo, aliento o lo más importante de ti mismo. Hay una tradición entre los árabes, la tradición de los sufís, los místicos sufís, dicen que cuando una persona nace se le da un número X de respiraciones. Y está en esa persona que esas respiraciones sean largas y profundas, haciendo que la vida sea larga o profunda. Y si esa persona hace respiraciones cortas y agitadas, de la misma manera la vida será corta y agitada. No puede haber ansiedad con respiración profunda. La ansiedad es con una respiración corta y agitada. Os estoy dando la mayor herramienta que tenéis a mano para aquietar la mente, despertar la respiración profunda. El problema del ser humano es que despertamos, que respiramos lo justo para sobrevivir y no lo suficiente para vivir. Y al sobrevivir le sobra el sobre. Vivir es una aventura, a veces difícil. Y ese enraizamiento que me da el hueso sacro me permite estar enraizado. En terapia bioenergética, la terapia de Alexander Lowen, la original del nombre de bioenergética, es la que trabaja desde el enraizamiento. Los niños, cuando quieren andar, siempre andan descalzos, tocando tierra, tocando césped, tocando la arena de la playa, porque de esa manera, a través del primer chakra, del primer centro, desbloqueamos, soltamos la tensión y encima recogemos la energía, que como os decía antes, hacemos el recorrido del Nilo interior. Wilhelm Reich, el gran Wilhelm Reich, discípulo de Freud, se dio cuenta que cuando esa energía desde el sacro va elevándose hacia la zona de la cabeza, cuando la zona de la cabeza se topa con el límite del cuerpo, ya no puede elevarse, tiene que cambiar de dirección. Y vuelve otra vez a bajar hasta que se topa la parte inferior con el límite del sacro y de la zona genital y tiene que cambiar de dirección. Wilhelm Reich se dio cuenta que en los cambios de dirección aparecen los órganos huecos. En la zona superior, los ojos, los oídos, la nariz y la boca, quizás están hablando de esa energía en la constitución primaria del ser humano en ese cambio de corriente. Y cuando ese cambio de corriente es en la zona inferior, aparece el uréter, aparece la vagina, aparece el ano. Son cambios de procesos energéticos. Es el chakra de la supervivencia, de la seguridad. Y verdaderamente, si la seguridad es importante, el miedo a no estar seguros, es lo que hace estragos en este primer chakra. Y os voy a decir una frase que popularmente decimos, y lo decimos muchas veces: te cagas de miedo.
Verdaderamente, ¿cuántas veces nos ha ocurrido? Vas en la autovía, en la autopista, de repente allí a 500 metros la chancha, la Guardia Civil, ¿eh? Y te dicen, para, ¿eh? Y entonces dices, ¿qué he hecho yo? Y en ese momento tienes que apretar los músculos de las nalgas porque el esfínter del ano se ha soltado, el parasimpático caudal se ha abierto. Y eso os ha pasado a todos y todas que estéis aquí, a mí me ha pasado. Y que levante la mano al que no le ha ocurrido. Nadie ha levantado la mano. Los jóvenes también no solamente dicen te cagas de miedo, también te cagas de gusto. Todavía no sé a qué chakra pertenece este. Entonces la tierra, contacto. Cuando un niño no quiere comer, cuidado, esto es de premio Nobel. En medicina antroposófica vemos desde el enfoque de medicina antroposófica que cada vez vienen más niños con conciencia a la tierra. Pero claro, cuando un niño tiene hiperdesarrollada la conciencia, el peligro que corre es que el metabolismo no le responda bien. Encontraréis niños con mucho despertar, con mucha conciencia, que se dan cuenta enseguida de las cosas, pero no hacen bien las digestiones. Entonces, ¿cómo bajar esa energía hacia la digestión? Jugar en la tierra, en el agua, en la playa. Yo soy de Durango y cuando nosotros íbamos de pequeños a la playa, íbamos a Laga Alaida, allí a la zona de Vizcaya, o a veces a Deva. Y yo me daba cuenta que después de estar allí en la playa durante 5 o 6 horas, o sea, el hambre era tremenda. O sea, entonces no había tupperwares, entonces había fiambreras, que es un nombre más bonito. Eran de metal, ¿no? Entonces tú estabas esperando la tortilla de patatas con pimientos que te había hecho tu mamá, ¿no? Y estabas a punto de decir, joder, me como la fiambrera entera. Entonces, cuando un niño está muy consciente en la cabeza, hay que bajar la tierra, andar descalzo, tocar barro, la arena de la playa, bañarse en la playa, porque si no, la conciencia mata, creerme. O sea, nosotros durante la vigilia, en la conciencia, nos desvitalizamos. En la inconsciencia, en el dormir, en la noche, nos revitalizamos. O sea, en el dormir por la noche nos curamos de todo lo que hemos desgastado durante el día. Por eso es importante dormir bien. Por eso es importante dormir bien. Entonces, el chakra inferior es el que da capacidad de materializar lo que pienso y lo que siento, de realizar lo que es, El miedo, ya os he dicho que produce nudo, el apego a las cosas. A toda aquella persona que tiene inseguridad y miedo necesita algo que le dé la falsa sensación de seguridad. Desgraciadamente el dinero, el poder y la fama es algo que nosotros intentamos. Creemos que con el dinero nos da la falsa seguridad, creemos la sensación de seguridad, pero el dinero es falsa seguridad. Cuando ponemos nuestra seguridad en el exterior, eso va a fallar. Nos va a quebrar la empresa, vamos a tener una crisis económica, el dinero que pusimos en las preferentes nos los van a robar con guante blanco y no perseguido, nos va a pasar muchas cosas. El apego a lo material, el tener. El primer chakra, el bloqueo, tiene que ver con el tener. El segundo chakra, como os diré luego, tiene que ver con el placer. El tercer chakra tiene que ver con el poder. Entonces, tener, placer y poder son los 3 grandes enganches de esta sociedad. Los 3, tener, placer, poder. Un chamán diría que una persona con poder no necesita demostrar el poder hacia los demás. El que necesita demostrar el poder hacia los demás es porque se siente con poco poder. O sea, en este tener, placer, poder, un argentino, que me imagino que habrá algunos, siempre hay algún argentino en la sala, diría plata, placer y poder. P. Si P. Si hay alguien del PP, que me perdone. Pero que se joda.
Y la vitalidad tiene que ver con eso, que estar enraizado, estar en la tierra, no estar dando vueltas y vueltas a la cabeza. La cabeza no es el centro. Cabeza viene de caput. El latín caput significa el cabo, la punta. La punta de una cuerda, esa es la cabeza. Nunca será el centro. El centro está aquí, en el ombligo. La primera gran boca, decía un médico reichiano. Es la primera gran boca. Durante 8 o 9 meses nosotros nos alimentamos desde el vientre materno con nuestro ombligo. La primera unión del niño es vientre con vientre. La segunda unión del adolescente es pecho con pecho. La tercera es cabeza con cabeza. Yo te critico, yo te juzgo, yo te comparo, yo te valoro y no sirves para nada. Porque aquí el que más sirve soy yo. Entonces, esto es el ser humano, ¿no? Y además, no pensamos lo que queremos, porque somos pensados por los propios pensamientos. Si a vosotros os diría, no penséis, no penséis, por eso es importante que en terapia nunca se empiece por el no. Si os dijera, no penséis en un perro pequinés de color blanco, ¿alguien de la sala no ha pensado en un perrito de color blanco que es pequinés y que dice guau guau? Entonces, cuidado cuando decimos esas afirmaciones que empiezan por no, no puedo hacer esto. No, yo esto, no, yo hablar delante de 300 o 400 personas, si me hubieran dicho hace unos años, yo era de los que para dar esta charla me daba una vuelta a todo el recinto, respiraba profundo, y cuando me emborrachaba, porque la mayor borrachera que yo he cogido ha sido de aire, es verdad, hacíamos biorrespiración en Buñuel, en una, que algunos incluso le llevasteis a conocer, en Eco Landaburu. Hacíamos biorrespiración, metíamos 40 o 50 personas a respirar y uno cantaba, el otro chillaba, el otro gritaba, el otro se reía, en un sitio que había sido convento, casa de citas y luego casa de reposo para hacer ayunos. O sea, tenían lo mejor de cada energía. Nos relacionamos desde el segundo centro, pero la relación no es sana como la relación desde el cuarto chakra. Es una relación, es un amor de deseo, no es un amor de entrega, es un amor de deseo. O sea, yo te quiero mientras tú hagas lo que yo quiero que hagas. Ese es el amor adolescente. O sea, en el momento que tú hagas cosas que a mí no me gusten, te dejo de querer. Y le quiero a otra que es más bonita que tú. Y esto es, entonces, Fritz Perls dice, nadie ha venido a este mundo a cumplir tus expectativas. Y yo añado, ni a cubrir tus carencias. Entonces, si tú tienes un amigo, una pareja, un hijo, es una suerte añadida, pero ellos no han venido a hacerte feliz, han venido a hacer su vida. A veces ser feliz es consecuencia de la coherencia de ser y hacer lo que quiero y lo que siento hacer. Pero te vas a encontrar con dificultades. Te vas a encontrar con grandes problemas. Es mucho más fácil ser gorrión a ras de suelo, porque te vas a encontrar un montón de gorrioncillos saltando a tu alrededor, pero viendo solamente a un palmo del suelo o a menos. Es mucho más difícil ser águila, porque cuando empezamos a ver más y más y más, el águila se siente muy solo. De vez en cuando veo otro águila. Entonces, a veces la dificultad del cambio es que cuando tú quieres ir hacia el cambio, algo va a intentar ver si tú estás seguro de querer cambiar. El hara, dicen. Hara significa en japonés vientre. Y kiri significa abrir, rasgar, cortar. Si unir las dos palabras, porque muchos de vosotros lo habéis hecho, estoy hablando del harakiri. Los samuráis, que no tenían traquimacín, orfidal y neurolépticos, cogían el sable. Aquí en primera fila están mucho más atentas que ahí detrás. Metían el sable y se rasgaban el hara. Esa misma sensación es cuando vas tú en la carretera y de repente hay un cambio de rasante y pierdes el equilibrio. Cuando íbamos a la noria,
como un bustirrinín que te sube de ahí. Este es el jara. En China es el tantien inferior. Tantien inferior, tantien medio, tantien superior. Las mismas palabras de siempre lo mismo. El toro o la vaca, el león o la leona, el águila. La vaca que es capaz de estar estando, el león o la leona que es capaz de sentir, emocionarse y relacionarse afectivamente, y el águila que es capaz de ver lo que es, no lo que creo que es, o lo que fantaseo que es. Campo de cinabrio inferior, campo de cinabrio medio, campo de cinabrio superior. El cinabrio es sulfuro de mercurio. Los alquimistas hablaban de mercurio, sulfur y sal. Y es necesario esos tres componentes y en equilibrio. Necesitas un conductor, necesitas gasolina, necesitas un coche. Si tú tienes un coche bueno y tienes una gasolina excelente, como no tengas conductor, no hay nada que hacer. Tú eres buen conductor, tienes un buen coche, Ferrari, pero si no tienes gasolina, no puede andar. Está el equilibrio entre los tres. La trimembración del ser humano es importante. El equilibrio está en el 3, no en el 2. En los 2 están en los opuestos. El 3 es el que equilibra la calidad de los opuestos y hace que los opuestos, en vez de ser contrarios, se vuelvan en complementarios. Ese es el arte del buen político. El que es capaz de hacer que dos personas con dos ideas aparentemente contrapuestas se pongan de acuerdo y unifiquen en el centro, en complementariedad en vez de contrariedad. Es la sensualidad. El ser humano, el niño, no piensa en la cabeza, un niño de 2 años, no piensa en la cabeza, no siente como el adolescente en el corazón, pero está sensando de donde surgen sensaciones en el vientre, en el abdomen. Ahora se habla de un abdomen abdominal, o de un cerebro abdominal. El niño pequeño en la tripa se dará cuenta que el padre y la madre han discutido, o que la madre está preocupada. Y él está sensando. La palabra sensar, que es una palabra castellana de donde surge sensación, es muy importante. Y por aquí sensamos a muchas personas de tal manera que sin enjuiciar críticamente, estamos sensando desde el abdomen. Cuando decimos entrañable, estamos hablando de eso. Estamos hablando de sentir desde las entrañas. A veces conocemos a una persona recién hace 5 minutos y no sabemos por qué, pero nos parece entrañable, porque le estamos sensando desde las tripas. La persona centrada está aquí, no está en la cabeza. Cuando yo en una charla estoy centrado, creerme, estoy hablando desde aquí, no desde aquí. Y a veces casi mirando de atrás a ver quién me está chivando, porque esta idea no era mía. Fritjof Capra, en el gran libro del Tao de la física, que habla de la física cuántica y del taoísmo, entre la página 10 y 14 o 15, dice que él, al escribir el libro del Tao de la física, que es un clásico, entre la página 10 y 15, y no más atrás, él dice que él tiene la sensación de que él no es el que está escribiendo el libro, sino que algo está escribiendo a través de él. O sea, cuando yo más centrado estoy en una charla, no es mi charla, yo estoy permitiendo que la charla sea. Dejo el ego, dejo las preocupaciones, dejo los pensamientos y espero ser canal para que vosotros escuchéis aquello que os pueda ayudar. Un amigo mío, con el que fui la primera vez a Brasil a buscar otros tipos de curaciones y vi cirugías que ningún cirujano en Occidente es capaz de hacer, sin anestesia, sin preparación, sin nada, estando de pie, rasgarle aquí, sacarle un montón de porquería. ¿Esto qué es, no? Salvador Navarro, que seguro que me está viendo en este momento, él me decía muchas veces, Carmelo, tú serías buen médium. Y yo siempre le decía, si soy buen médico, está bien, me conformo. Pero médico cúrate a ti mismo.
Instintos, impulsos y deseos están en la zona inferior, y aquí están. Cuando esa zona se bloquea, cuando yo tengo sensación de abandono, cuando siento no ser querido, a veces tengo graves problemas digestivos, creerme, creerme, creerme. No estoy hablando de simbolismo barato, sino estoy hablando de, para mí, 36 años de prácticas y de ver a la gente que cuando alguien se siente abandonada, se siente desnutrida y siente que el aparato digestivo no le nutre. La ira, la rabia no expresada también me remueve las tripas. O sea, alguien me parece entrañable, pero también me puede remover las tripas. Y es desde aquí, desde el sensar. El apego sexual o la descarga también habla de otra dificultad. La represión sexual, la falta de entrega afectiva, que aparece mucho en el carácter rígido de la bioenergética, también aparece ahí, como bloqueo. El tercer chakra está en la boca del estómago. Para mí, el gran nudo que en este momento, todos los que estamos aquí, todas las que estáis ahí, hemos sentido en algún momento de nuestra vida. El nudo en la boca del estómago tiene que ver con ansiedad, con miedo, con preocupación y rabia no expresada. Has echado hasta la bilis. ¿Qué hígados tienes? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en épocas donde no tenían facultades de medicina, tenían personas muy sensibles, que aunque no hubieran estudiado racionalmente la ciencia médica, imaginativamente, inspirativamente, intuitivamente, eran capaces de captar algo que no somos capaces de captar nosotros por tanto ruido mental y tanta rumiación mental. Las vacas rumían aquí comiendo y llenando aquí, y nosotros rumiamos aquí. Por eso la meditación es una gran herramienta de curación. Pero meditar no de pensar, sino de meditar, de aquietar la mente. Es la zona del poder. Dicen que los grandes sanadores sanan desde este centro de energía, desde el tercer chakra, desde el tercer centro. Para mí, el fuego interior. Si vosotros tenéis frío, más de una vez podéis observar que hay un nudo, que hay una preocupación, que hay un estrés, que hay algo que incluso se nota como una toalla que retuerce ahí, ¿no? Tomar algo caliente, una infusión caliente, os puede ayudar en ese proceso para soltar ese nudo de la boca del estómago y dejar que el diafragma se mueva. Porque el bloqueo del diafragma es uno de los bloqueos más importantes en esta zona. Y cuando el bloqueo aparece en el diafragma, esa energía ya no desciende hacia abajo y puede haber enfermedades desde aquí hacia abajo. Esto seguro que en la sala hay muchas personas que todas sus enfermedades están desde aquí hasta abajo. Aquí hay un nudo y ya la energía no circula. Consideramos como noble los pulmones, el corazón, el cerebro, consideramos como innobles el intestino, con lo que todos sabemos que sale al final del intestino, los riñones y con todo lo que sabemos que sale al final de los riñones y de los uréteres y de la uretra, y además los órganos sexuales, consideramos como sucio. Y entonces lo que hacemos es no bajar a los sótanos, no bajar a los instintos, a los impulsos y a los deseos, que de alguna manera nos pueden ayudar a equilibrar. No digo descontrolar, porque tenemos impulsos, deseos, instintos, si no nos moriríamos de hambre, el cuerpo no sentiría la sensación de hambre, ni de sed, ni de procrear la especie, no sentiríamos. Entonces, gracias a ello vivimos. Las sombras también son necesarias para que la luz sea más visible. Si yo aquí tuviera hilos blancos, plateados, brillantes y hago un telar, ¿veríais algo? Algo brillante, pero no mucho. Si yo pusiera hilos negros, grises, negros, y hiciera el telar, tampoco veríais. Pero en ese contraste de los hilos de luz y de los hilos de oscuridad,
veríamos el telar mucho más perfecto y con muchos más colores. Los colores, decía Goethe, es la herida que la sombra hace a la luz. La teoría de los colores hoy en día está basada sobre los estudios de Newton, pero en aquella época hubo otro gran naturalista que se llamaba Goethe, además de gran escritor y gran literato, autor del Fausto. Él era un gran experto en la naturaleza que decía que las sombras hieren a la luz formando los colores. Él también decía que cuando la mente está en quietud, cuando observamos una planta, un árbol, un vegetal, aquella planta o aquella flor nos da su información. Y en terapia, cuando viene alguien, no debemos de pensar qué me estará queriendo decir, sino aquieta la mente. Y desde ese aquietar la mente permite ser un espejo para que ella vea lo que es, pero tienes que aquietar la mente. Confianza, calma, compromiso cuando esto está abierto. Inquietud, nudo en la boca del estómago cuando está mal. Y entonces afecta al bazo, al duodeno, al páncreas, al estómago, al hígado, a la vesícula biliar y a los riñones, porque los riñones están aquí arriba. Es una cosa muy típica, cuando alguien está haciendo un ayuno, le duele esa zona y muchas veces le dice, es que me duele los riñones. Y yo siempre sé que no son los riñones, sino que son las articulaciones sacroilíacas, para los que sabéis anatomía, ¿no? Y me acuerdo que mi mujer en un momento determinado me dijo, oye Carmelo, estaba ayunando y me dice, es que me duelen los riñones. Y le digo, seguro, sabiendo que me iba a decir las sacroilíacas abajo, digo, enséñame dónde es. Y me dice, aquí. Digo, eso no son los riñones están aquí arriba. A partir de entonces, cuando le duele la zona inferior, me suele decir que le duelen los riñones caídos. Es un error de anatomía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre no dominar y no someterme? No ser rígido y no contenerme, no ser masoquista. Wilhelm Reich decía que el masoquista, así como tenemos un concepto popular de masoquista que disfruta del dolor, no, masoquista no es eso. Masoquista es el que, queriendo decir no, siempre dice sí. Y siempre cae bien. A todos los demás, menos a sí misma. Lo que tú quieras, cariño. Lo que tú digas. Entonces, el masoquista es aquella persona que necesita caer bien, necesita ser amado, y entonces para ello se carga de un montón de responsabilidades. Y ahora me pregunto la interrogante si yo estoy entrando ahí, porque a veces... Entonces, a veces, cuando tú te crees muy sensible, no hay mucha autoestima, ayudando a los demás te hacen crecer mucho. Y además cuando te dicen, joder, Carmelo, ¿cuánto sabes, cuánto nos ayudas si no fuera por ti? Y entonces estás cayendo en un error. Estás cayendo en la jugada del ego y te va a jugar. Si tú estás valorándote en relación a que los demás te valoren, no es tu propia valoración. Entonces, el equilibrio está en el medio. In medio virtus, decían los latinos. El camino del medio, dicen los budistas. Los chamanes dicen que cuando tengas que elegir entre dos caminos, busca el camino que tenga corazón y elige el camino que tiene corazón. Entre dos caminos, tú sabes cuál elegir, no desde la cabeza, sino desde el corazón. Porque recordar, que viene de re, cor, cordis, tiene que ver con el corazón más que con la cabeza. Bueno, tomar las cosas demasiado en serio es algo que bloquea este tercer chakra, el diafragma, y sentimos el nudo en la boca del estómago. La dominación, el falso poder, el orgullo, es parte de este sistema.
Si yo no me siento con poder, necesito dominarte a ti para yo sentirme fuerte. Una persona con poder no hace eso. Una persona con poder disfruta viendo a las personas alrededor empoderándose, que esa es la palabra que últimamente se utiliza mucho, cogiendo poder, tomando poder. La sumisión y el conformismo también es un bloqueo en este centro. Y aquí tenemos el cuarto en verde. El verde, además de ser esperanza verdaderamente antiguamente, el color verde significa curación. Significa curación. Y curación significa sacar a la luz aquello que no quiero ver, aquello que está de mí a veces oculto. Y el símbolo de este cuarto chakra es este. Dos triángulos entrelazados uno con otro, de tal manera que es las energías de la naturaleza. O sea, el trabajo para mí del ser humano, el gran trabajo que hemos venido a realizar a la Tierra, es transformar, elevar, volver sutiles las energías de la naturaleza, incluido cuando comemos, cuando bebemos, lo que hacemos es utilizar esas energías y elevarlas. Si al mismo tiempo permitimos descender el espíritu, el universo cósmico, la fuerza universal, Dios o el nombre que le queramos dar, si permitimos que descienda, ambas energías se van a entrelazar en el corazón. Anahata, que es el nombre hindú para el chakra del corazón, significa cuando dos fuerzas se entrelazan sin hacer ruido. Y esta es la armonía. Me acuerdo que en Porto Alegre, en el sur de Brasil, una de las personas que nos daba en el planetario de Porto Alegre charlas los sábados a la tarde, él nos decía que en el futuro el ser humano tiene que armonizar el corazón a través de la armonía y la belleza. Cosmética no significa ponerme bella o bello. Cosmética significa reordenar, reorganizar, reequilibrar. En el principio era el caos. Y del caos se hizo el cosmos. El caos es una palabra que todos sabemos lo que significa. Pues cosmos significa ordenado, equilibrado, reorganizado. Y la cosmética es para curar, no para ponernos bellos o bellas, que también. Pero en profundidad lo que hace es curar. Hemos venido al planeta Tierra a transformar el dolor en amor. Yo cuando veo a una persona en consulta o haciendo ayuno o en terapia, considero que esa persona lo que está intentando transformar el dolor en amor. Y Rudolf Steiner decía, y poner el amor en acción. Entonces me parece a mí dos frases talismanes. El dolor, el sufrimiento, que te ha hecho más sensible y capaz de comprender el sufrimiento de los demás. Porque tú has sufrido, puedes comprender el sufrimiento de la persona doliente y le puedes ayudar a quitar aquello que no es, las capas que ha adherido a su interior que no son, el personaje que no es. No sé si era a Leonardo o a Miguel Ángel, creo que a Miguel Ángel, le preguntaron una vez, ¿y cómo era el truco de eso de que de una mole de mármol pudiera hacer aquellas enormes y preciosas estatuas? Y Miguel Ángel respondió, creo que era Miguel Ángel, ¿no? Leonardo puede ser, pero creo que es Miguel Ángel. Respondió, mira, es muy fácil. Yo cuando tengo un trozo de mármol veo la imagen que quiero hacer y luego lo único que tengo que hacer es quitar lo que le sobra. Y es así. O sea, la curación es ser lo que soy. Y ser lo que soy significa que a veces soy una hierbecita en el campo en vez de ser un árbol alto y tremendo. Pero también tengo que tener en cuenta que ese árbol alto y tremendo, cuando hay una tormenta, corre peligro porque le pueden tronchar. En cambio, esa hierbecita que es totalmente llena en sí misma, humilde y preciosa, está perfecta en el lugar donde está. Ser lo que yo soy. Osho, a quien algunos ya conocéis, un gran consciente, un ser humano espiritual consciente y gran provocador desde esa conciencia,
para mí da la definición más bonita que yo he oído nunca de enfermedad. Osho dice que la enfermedad es cuando yo empiezo a dejar de ser lo que yo soy, y soy lo que los demás esperan de mí. Ese decalaje, ese desfase entre lo que yo quiero hacer y lo que verdaderamente hago para contentar a los demás, se va a transformar en enfermedad. Ponerse en el lugar del otro es la empatía, el calor corporal. Cuando a alguien decimos que es alguien cálido, ¿de qué estamos hablando? De alguien que tiene corazón, porque el corazón y la sangre es lo que dan calor anímico, es lo que no me cojo las cosas a pecho, sino abro el pecho a la respiración y a la vida. En este momento abro el pecho a la respiración y a la vida. Armonía y belleza y ritmo. A esta zona, en medicina antroposófica, llamamos el sistema del ritmo, sistema rítmico. Corazón y pulmón lo que hacen es esto, expandirse y replegarse, expandirse y replegarse, expandirse y no contraerse, replegarse, porque si se contrae es un infarto, o si se contrae es una atelectasia, un neumotórax en el pulmón. O sea, esto es lo que hacen estos dos órganos. El ritmo en el cuerpo se manifiesta en el pecho. Por eso cuando alguien tiene problemas de corazón, tiene que buscar un ritmo de vida mucho más de acorde con su salud o con sus capacidades o con su edad o donde vive. Es el ritmo el que cura. Y las enfermedades muchas veces es un desequilibrio en el ritmo. Si esa digestión se acelera, llamamos diarrea. Si esa respiración disminuye, o esa digestión disminuye, llamamos estreñimiento. Si los latidos cardíacos se aceleran, taquicardia. Si se enlentecen, bradicardia. Entonces, ese es el ritmo. O sea, es el ritmo solar, que para los antiguos el ritmo está en el sol, el corazón del sol, y que nosotros hemos interiorizado en nuestro corazón todos los procesos solares. Y entre los planetas, el sol no es más que el corazón del universo. Por eso para los antiguos alquimistas, para los antiguos espagiristas, cuando querían curar al corazón, daban aquello que representa el sol en la tierra, y entre los minerales el oro. Nosotros utilizamos con gran acierto y con grandes resultados pomada de oro en la zona del corazón para darle al corazón aquello que sabe hacer, un buen funcionamiento que le recuerda el oro en la naturaleza de los minerales. Los espagiristas antiguos decían que el oro es el más perfecto de los metales y que todos los demás metales quieren transformarse en oro. Espagirista viene de span y gerein, que significa solve e coagula. Ellos veían que en la naturaleza hay momentos de disolver y momentos para coagular, momentos de sol y momentos de luna, momentos de lo masculino, momentos de lo femenino, el animus y el anima. Formar materia y destruirla para formar órganos huecos. Porque la gran diferencia entre las plantas y nosotros, también los animales, es que los animales, por supuesto para mí en otra escala muy diferente, los seres humanos, hemos interiorizado gran información de la naturaleza en forma de órganos huecos. Las plantas no tienen órganos huecos. Y nosotros interiorizamos en órganos huecos todo lo que las plantas necesitan extraer de la tierra, del agua, del aire y del sol, y de forma continua. Cuando decimos que es algo cordial, estamos hablando del corazón. El gran filósofo francés Pascal, aquí estamos muy cerca, de Francia, o de algo que se ha llamado Francia en algún momento, que es planeta Tierra. Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Entonces muchas veces tengo una corazonada, no aquí, sino en el corazón. A veces tengo coraje, que viene de corazón. A veces incordio, discordia, recordar, concordia, viene del corazón. O sea, si los políticos quieren llegar a acuerdo,
tiene que ver con cordis, que es corazón, no tiene que ver con la cabeza. Tengo que comprender que tú eres diferente que mí y además hacer todo lo posible porque tú tengas libertad para decir aquello que es diferente, incluso aparentemente contrario a mí. Rudolf Steiner dice que la pedagogía nunca debe estar en manos de los gobiernos. Y todos los gobiernos saben que si controlan la pedagogía, les da poder, tienen todo el poder. De que tú pienses como ellos quieran, no como tú quieres pensar. Esta es la dificultad del ser humano actualmente. Entonces, si en vez de cogerme las cosas a pecho, puedo abrir el pecho y puedo ponerme en tu lugar. Hay un dicho oriental que dice que el ser humano no puede juzgar a nadie antes de andar 700 leguas en sus sandalias. O sea, si tú andas 700 leguas en las sandalias de un compañero o compañera tuya, entonces puedes ponerte en tu lugar. Pero antes no juzgues, porque él tiene sus razones, que son diferentes a las tuyas. Es el asiento del yo. Cuando yo digo yo en una discusión, me podría decir, imaginaros, en esa discusión que habéis tenido últimamente, hace unos días, hace unos meses, no voy más atrás. Cuando digo yo, podría decir yo, o podría decir yo, ¿dónde me toco? Yo. Me toco el corazón. Me toco el corazón, que para muchas civilizaciones el corazón ha sido lo más céntrico del ser humano. El corazón de una manzana es el centro y para mí el corazón es el centro. Cuando tengo un conflicto entre el dar y el recibir, cuando doy de más, cuando recibo de menos, entonces estoy en desequilibrio. Y dar de más es la vía directa a la rabia, a la frustración, a la impotencia, a la hostilidad. Con lo que yo le he ayudado y mira ahora cómo me responde. Entonces, dar lo justo. Y hay personas que no se merecen darles más, dar lo justo, no dar de más. No te sacrifiques por los demás. Ayudar, sí, pero sacrificarte por los demás, nunca, porque te olvidas tú en tu propio camino. La dependencia afectiva también es un bloqueo en esta zona. La frialdad emocional. Y lo último es del anterior. Creía que lo había cambiado. Aquí hay un pequeño desliz en esto. Quinto chakra, solamente cuando siento el amor, hablo, y en vez de hablar desde la garganta, desde la crítica, desde los juicios y las condenas, hablo desde el quinto chakra. Y hablo con amor. Agustín de Hipona, al que le llamaron San Agustín, decía, ama y haz lo que quieras. Ama y habla lo que quieras. Pero primero ama, primero comprende. El bloqueo en el nudo de la garganta es el segundo gran nudo, que aparece cuando yo quiero decirle algo a alguien y no le digo, me lo callo, me lo trago. O cuando yo como hombre, me han dicho desde pequeño que los hombres no lloran. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, en la cuadrilla de mi aitea, de mi aiqué, como yo le llamaba en Durango, en la cuadrilla de mi aiqué, siempre había alguien que cuando yo estaba llorando porque quería conseguir algo, me decía, los hombres no lloran. Es verdad, los hombres tenemos dificultad en llorar, igual que las mujeres tenéis más dificultad en soltar la rabia. Entonces, no somos solo natura, somos cultura. Y la cultura a veces nos ha modelado. Muchas veces, en vez de aprender, tenemos que desaprender. Tenemos que desaprender frases repetidas en la niñez. Tenemos que desaprender hábitos familiares, porque hay familias enfermas. Y a veces el que está enfermo en la familia, en forma de niño, muchas veces no manifiesta más que la enfermedad global de toda la familia. Y tenemos que desaprender costumbres sociales y culturales. Que está muy bien tener algunas costumbres sociales y culturales, pero no las que nos encorsetan. Entonces, desaprender
frases repetidas en la niñez: no vales nada, mira a tu prima que limpia es, además que estudios. Uy, qué bien. Ni costumbres sociales ni hábitos familiares. Cuando yo inspiro, estoy inspirado. Cuando yo expiro, soy espiritual. Y no estoy haciendo juego de palabras, ¿eh? O sea, espiritual es aquella persona que cada vez se queja menos de la vida. Y en vez de preguntar a la vida, a ver si te acuerdas de mí para ayudarme, dice a la vida: ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar a la vida de las personas que están a mi alrededor? Eso es lo espiritual. Lo otro es a veces parafernalia, a veces dogmatismo, a veces fundamentalismo. Pero fundamentalismo hay todo, hay en todos los lugares, no solamente en la religión, sino también en la ciencia. Hay muchas personas fundamentalistas de la ciencia cuando dan su opinión de la homeopatía sin tener ni puñetera idea de lo que es la homeopatía. Solamente cuando estés en sus sandalias un montón de años, entonces di si la homeopatía funciona o no. Pero cuando sabes que la homeopatía en el cuerpo funciona porque los neurotransmisores, las enzimas, las hormonas, la vitamina B12, los oligoelementos, el vanadio, el manganeso, el cobre, funcionan a dosis homeopáticas, entonces no digas lo que no has comprobado. Es falta de ciencia decir que la homeopatía no funciona, sobre todo cuando no has experimentado. Solamente cuando llevas 20 y tantos años experimentándolo, entonces puedes decir: sí funciona. Funciona porque para incendiar un bosque solamente hace falta una cerilla, no una hoguera tremenda. Tú pones la cerilla en el lugar adecuado, el día perfecto, y verás como aquello crea una reacción como una bola de billar que va produciendo la curación y la salud. Y en niños pequeños que están mucho más sanos que nosotros, es que yo a veces digo: ¿qué es lo que está curando? ¿La homeopatía? ¿Mi intención? ¿La intención de la madre? ¿La intención del niño que cree en mí? ¿Qué es lo que está curando? Creerme, lo que más cura es el intento. Los chamanes, es una palabra preciosa, es el intento. Entonces, a veces creo que lo que más cura del médico, del terapeuta y del sanador es el intento. Y cuando la persona confía, ahí hay una transmisión de algo que se materializa desde el espíritu, desde el ser humano profundamente espiritual. El cuello es la puerta entre la mente y el corazón. Y entonces muchas personas muy sensibles, para no bajar al corazón, se quedan en el cuello creyendo que tienen control. ¿Pero quién controla qué? ¿Vosotros sabéis a ciencia cierta si mañana estaréis vivos o vivas? Nadie de aquí puede asegurarlo. Yo espero que sí. Sobre todo después de esta charla, no mañana, sino dentro de 10 años, 15, 20, 50, nos veremos aquí. Yo por lo menos voy a volver dentro de 50 años. Entonces el entusiasmo cura la sangre y la sangre cura el cuerpo. Cuando una persona es rígida, hay personas que son tan rígidas que les cuesta la entrega afectiva y que intentan controlar, quedarse en el control de mando para no bajar a sus sentimientos, porque su mantequilla de sentimientos se va a derretir. Cuando alguien me dice: es que yo soy muy mental, y yo la traducción simultánea digo: tú eres muy sentimental, pero como te da miedo derretir la mantequilla de los sentimientos, te crees y te creas un falso poder en la cabeza, como la torre de control de un aeropuerto, y crees que controlas. Eso es una ilusión. La ilusión de controlar es la ilusión del ser humano. ¿Quién sabe dónde estaremos dentro de 10 años? ¿Quién sabe qué políticos tendremos? O igual no necesitamos políticos. Bueno, para los orientales en el cuello también percibe, también tiene perceptor. Un médico brasileño en uno de sus libros dice que la tiroides es la entrada del alma en el cuerpo. Algo hay, porque cuando alguien tiene hipotiroidismo, el cuerpo no responde. O cuando tiene hipertiroidismo está saliéndose por las paredes. Hay algo en la tiroides. De hecho, cuando los bombardeos de los alemanes a Londres, muchas personas
después de meses sin saber dónde les iba a caer las famosas V, aquellas teledirigidas bombas, empezaron a tener ante esa angustia continua hipertiroidismo. El susto momentáneo actúa estimulando a las suprarrenales, produciendo adrenalina y corticoides. El susto crónico, por decirlo así, el miedo crónico, afecta más a la tiroides. El nudo en la garganta, el juicio, la crítica, la mentira, el hablar por hablar, la verborrea, son formas de eliminar la tensión en esa zona. El orgullo, el narcisismo. La ansiedad crónica produce hipertiroidismo. Voy terminando. Sexto chakra. Ese chakra para los hindúes es el ojo de Shiva. Shiva es el espíritu masculino. Y cuando digo masculino no hablo de hombre, sino hablo de masculino, porque ser humano masculino y femenino estamos integrados en el interior. Una cosa muy curiosa, que creo es la primera vez que lo voy a decir en una charla con tanto público, dice Steiner que el ser humano hombre es hombre en lo físico, en el cuerpo físico, y es femenino en su cuerpo etérico, energético. Y la mujer es y tiene un cuerpo físico femenino y un cuerpo etérico masculino. Por eso, con el paso de los años, los hombres adquirimos formas más redondeadas y formas más femeninas. Y las mujeres, con el paso de los años, adquirís formas más masculinas. Incluso hay mujeres que les sale mucho vello a partir de los 60 o 70 años. Entonces, pues algo hay de esto. Y en el medio está el casamiento perfecto, no casarme. El mejor casamiento es el casamiento sin papeles, entre el animus mío y el ánima mía, lo masculino en mí y lo femenino en mí. Ese es el verdadero casamiento. En este momento, cuando la mente se aquieta, y esto lo decimos y lo desarrollamos muy bien dentro de la medicina antroposófica, cuando la mente se aquieta y entonces doy un salto de la mente racional a la mente de imaginación, de inspiración y de intuición. Y la mente racional no es más que una ración pequeña, como muchos autores, del 10% de las capacidades mentales. Es como si ahora os pusiera una tarta y os dijera, mira, esta es tu mente, pero solamente vas a comer esta ración, que es tu mente racional. Más allá de esa mente racional está la imaginación, la inspiración y la intuición, que son formas de conocimiento tan importantes, o para mí mucho más importantes, que la mente racional. O sea, hay personas que no han ido a la universidad, a la facultad, pero tienen una capacidad de darse cuenta mucho más grande que nosotros, que hemos hipertrofiado la mente racional, hemos hipertrofiado nuestro cerebro. Entonces, el que tiene conciencia no es el que piensa, el que juzga, sino el que observa. Y observar es observar, no es pensar. Meditar es observar al que medita. Meditar es observar el cuerpo, observar la respiración e incluso observar tus propios pensamientos. Ramakrishna, uno de los grandes gurús de la India, me dio para mí, en uno de sus libros, una gran receta. Ramakrishna muchas veces se decía a sí mismo, Ramakrishna, ¿estás aquí? ¿Dónde estás? Y para mí muchas veces lo hago, Carmelo, ¿estás aquí? ¿O te has ido en un vuelo sin motor a otro lugar, a otro momento? Vuelve aquí y ahora. El bueno de Luis Pelayo, con el que yo, después de 20 y tantos años con él haciendo terapia, aprendí perfectamente muchas cosas, decía que no hay mejor antídoto para la ansiedad que vivir aquí y vivir ahora. Si vosotros conseguís a partir de ahora vivir aquí y ahora, ya estáis iluminadas, iluminados. Y si creéis que por un anuncio hacéis un cursillo de fin de semana, que en cuanto terminéis ahí vais a estar iluminados, lo más fácil es que se os fundan los plomos. Alguien decía que el sabio se hace con un 90%, voy a empezar por el otro lado, con un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. O sea, de sudar la camiseta.
de voluntad. Entonces no se vuelve sabio uno de repente, hace falta décadas y décadas y décadas y quizás más para volverse sabio, ¿no? El inteligente es el que sabe muchas cosas, el sabio sabe lo que sabe y además saborea lo que sabe. Y estoy hablando de la misma raíz, porque saborear y sabiduría viene de la misma raíz. Entonces, cuando yo aquieto mi mente, en eso que decía el Incadi, la quietud, cuando la mente se aquieta, mi mente refleja la mente universal. Los registros acásicos, el éter, la conciencia, parte, los pies de Dios, voy a decirlo así, los pies del universo, y entonces, cuando mi mente está en quietud, yo puedo reflejar la mente universal. Cuando yo en terapia estoy en quietud, puedo reflejar tu mente y entonces te puedo, como en un espejo, hacerte dar una imagen de ti que está más de acorde con la realidad, más que lo que tú te ves. Pero aquietar la mente no es muy fácil. No es fácil, pero bueno, es posible. No solamente recibimos a través de los ojos, también enviamos energía. Hay miradas que dan cariño, hay miradas que dan miedo. Yo me acuerdo con mi abuelo, cuando él se enfadaba, me miraba con aquella mirada que yo me quedaba paralizado. Él no hacía nada, no decía nada, era una sola mirada, pero yo estaba quieto parado, no me movía nada. Entonces, no solamente los ojos son para ver, sino los ojos son para acompañar en la luz. Es la puerta del cielo. Los hindús llaman a esta zona la puerta del cielo y simboliza muy bien. O sea, el lunar en esta zona, el unicornio o Cleopatra con la serpiente, no significa más que el despertar de esta zona, que podéis llegar a sentir incluso como una presión, como algo que está saliendo ahí, como algo que está presionando hacia afuera. Es lo que a veces se ha dado en llamar el tercer ojo. Pero bueno, por lo menos si no es el tercero, es el ojo de la conciencia, del ojo de la visión profunda. Bueno, en pocos minutos termino, porque ya la mente está cansada. El séptimo chakra, el séptimo centro, es la corona. Yo me acuerdo que en aquella época, cuando ya apareció la televisión, era aquella serie que se llamaba El Santo, que aparecía una corona así. Para mí es el efecto corona, el acto de las fontanelas que están en el niño abiertas, porque el niño es un habitante de dos mundos. No está en la tierra todavía, está ahí en el otro lugar. Y pasa lo mismo en la persona que está muriendo. Hay personas que se están muriendo y se están viendo con parientes, con pacientes, con personas amigas que están en el otro lado, que se murieron hace tiempo. Y tú puedes decir, esto es una alucinación. Y dices, no, igual se ha rasgado el velo de Isis y está viendo la realidad más allá de la materia. Entonces, cuando la mente se aquieta, tú tienes conexión con el mundo espiritual. Y si en el de abajo tienes la voluntad de vivir, aquí tienes la voluntad de ser. Y ya no necesitas tener más que para ser, no lo contrario. Como dice Erich Fromm, ser o tener. Entonces, cuando llegas a este chakra, lo importante es ser lo que tú eres. Y la integración en la unicidad, no en la dualidad. La mente racional se ha convertido en una mente de síntesis, una mente global. Pero no hablo de globalizar la idiotez, como están en los medios de comunicación. Los que sois de mi generación sabéis que el último programa bueno de la televisión se llamaba La Clave. Es que yo a partir de La Clave no he visto un programa bueno. Entonces, síntesis y unidad. Cuando la mente está en quietud, cuando la mente se para, estoy unido con el todo. Es la mente lo que me separa, es la mente lo que me hace ser y sentirme diferente que a ti. Y además de diferente, más que tú, claro, superior a ti. Esto está fallando un poquito, ya está cansado hasta el mando.
Y entonces la persona que alcanza esto tiene su propia autorrealización y verdaderamente llega a la liberación. Como decía Muktananda, otro de los gurús de la India, el camino hacia la liberación. Y la intuición, meditando, meditar, la voluntad de ser. Y no la nubilación, la cabeza cuadrada, no la desconexión del universo, sino estar conectado con el universo. Verdaderamente, cuando yo estoy en quietud, la voluntad del universo se canaliza a través mío, el amor del universo se canaliza a través mío, la sabiduría del universo se canaliza a través mío. Y estoy hablando de todas y todas las personas que estamos aquí. Hemos venido al mundo a que el mundo sea mucho más sano en todos los sentidos. Es que ricasco, gracias. Si alguien quiere cualquier cosilla, estaremos fuera, ¿eh? Y bueno, pues la idea es de que entre todos, como hemos tenido una reunión a las 3:30, también reclamemos el derecho a una asistencia democrática en la salud. Porque no hay derecho a que no tengamos derecho a con qué quiero ser tratado. No es democrático el sistema sanitario en el que estamos viviendo. Os animo a que no seáis pacientes, sino seáis actuantes y hacientes de vuestra salud.